Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que me estás escuchando. Si estás en una noche oscura, con una tormenta a todo lo que da, te invito a que te prepares una taza de café, te sientes en tu lugar favorito, porque ya vamos a empezar a narrar esta historia aterradora que lleva por nombre La Danza Siniestra. Mi vida como enfermero en aquel hospital solía ser bastante rutinaria y monótona. Sin embargo, todo cambió cuando conocí a Fabián. Fabián era un enfermero algo extraño, con una afición por lo macabro y lo sobrenatural. Nos hicimos muy amigos rápidamente, debido a nuestros turnos nocturnos y a nuestra curiosa afinidad por el terror. Fue en una de esas noches cuando Fabián me compartió una historia que nunca olvidaré. Era una noche de guardia como cualquier otra. Los pasillos oscuros y lúgubres del hospital parecían ser el escenario perfecto para dejarse llevar por nuestras imaginaciones y sumergirnos en el terror. Fabián y yo nos encontrábamos en el área de descanso, donde siempre aprovechábamos cada momento libre para intercambiar historias escalofriantes que habíamos escuchado o leído en algún lugar. La historia que Fabián me compartió trata sobre una bruja, pero esta no era la típica bruja de mujeres volando con escobas y realizando conjuros y maldiciones. Esta bruja tenía algo diferente, algo verdaderamente horroroso. Fabián me empezó a contar que todo esto sucedió cuando él tenía alrededor de 17 años y cursaba la preparatoria. Su vida era muy tranquila, muy aplicado y comprometido en sus estudios en aquel entonces. Asistía al turno de la tarde, el cual terminaba a las 8 de la noche. En esos días de invierno ya estaba oscuro a esa hora, lo que provocaba un poco de temor en Fabián. A pesar de ello, siempre se dirigía a casa caminando, ya que su hogar se encontraba a unas cuantas cuadras de la escuela, lo que le facilitaba más ir caminando. El lugar donde vivían no era muy concurrido, lo que hacía que las calles estuvieran bastante solitarias, y esto mantenía a Fabián bastante alerta ante cualquier sonido, ante cualquier ruido, ante cualquier peligro. Una noche, mientras caminaba por las sombrías calles, Fabián notó que algo no estaba bien. Se sentía una extraña presencia, como si alguien o algo la estuviera observando desde las sombras. Como cuando sientes que alguien te observa pero volteas para todos lados y no miras a nadie. Por un instante, pensó que podía tratarse de algún malhechor, alguien escondiéndose con alguna mala intención, una persona. Pero pronto descubrió que lo perseguía era mucho más terrorífico. A medida que continuaba su camino, comenzó a escuchar susurros y risas siniestros provenientes de las sombras. Su corazón latía con fuerza. El miedo se apoderó de él y comenzó a caminar más rápido. Los sonidos se intensificaron y Fabián podía sentir cómo la presencia se acercaba cada vez más. En un último esfuerzo por escapar de lo que lo acechaba, Fabián comenzó a correr. Y fue en ese entonces cuando la vio por primera vez, una figura sombría, espeluznante, que emergía de entre la oscuridad, con una apariencia tan horrorosa que parecía ser producto de una pesadilla. La bruja, con su rostro pálido, distorsionado, extendía sus brazos hacia él, como si quisiera arrastrarlo hacia el abismo del que nunca debió haber salido. El miedo se apoderó de Fabián por completo, dejándolo paralizado mientras la bruja se acercaba cada vez más. Cuando la espantosa figura estaba a punto de alcanzarlo, levantó la vista para mirarla directamente a los ojos. De pronto, comenzó a escucharse una melodía espeluznante en el aire, y una de las lámparas de la calle, que estaba más cercano a donde estaban ellos, se empezó a iluminar donde estaba la bruja. La extraña música parecía tener un efecto sobre ella, pues empezó a bailar de una manera macabra y retorcida. La bruja llevaba un extraño vestido color café oscuro, que se agitaba al compás de su danza macabra. Con cada paso se acercaba más y más a Fabián,
quien no podía hacer otra cosa más que quedarse pasmado al ver aquella horrible escena. Aunque quería correr, sus piernas no respondían, dejándolo a merced de la bruja que se acercaba cada vez más. En el rostro de la bruja se dibujó una sonrisa de pura maldad, que dejaba entrever la oscuridad y la crueldad que habitaban en su corazón. Fabián sintió cómo su corazón se encogió de terror mientras la bruja se aproximaba a él. Su baile retorcido y sus ojos llenos de maldad lo hipnotizaban, haciéndolo sentir completamente vulnerable. De repente, el celular de Fabián comenzó a sonar, interrumpiendo aquel momento de terror. Era su madre, preocupada porque ya se había tardado mucho en llegar a casa. Al escuchar el sonido, Fabián volteó hacia la bolsa delantera de su pantalón en busca de su teléfono, y cuando volvió la mirada hacia donde estaba aquella bruja, se dio cuenta de que ésta había desaparecido. De repente su cuerpo se puso completamente frío, y sin contestar la llamada, empezó a correr lo más rápido que pudo, sin mirar atrás, muerto de miedo. Cuando finalmente llegó a su casa, estaba empapado en sudor y con los ojos abiertos como platos. Su madre, al verlo en ese estado, le preguntó preocupada por qué había tardado tanto y por qué se veía tan asustado. Fabián sabía que su madre no le creería si le contaba lo de aquella bruja que bailaba de una manera atroz, así que decidió mentir. Le dijo que un perro lo había correteado, lo que justificaba su apariencia asustado y el hecho de haberse tardado tanto para llegar a su casa. Aunque su madre le creyó, Fabián no podía quitarse de la mente la imagen de aquella extraña figura y su danza macabra, preguntándose si algún día volvería a encontrarla en su camino. Fabián en aquel entonces tenía un hermano pequeño de apenas 8 meses. Su madre se encargaba de cuidar a ambos, ya que su padre trabajaba como trailero y casi no se encontraba en la casa. Después de aquel acontecimiento tan espeluznante, Fabián se fue a la cama. Aún estaba temblando de miedo. Se tapó de los pies a la cabeza, intentando protegerse de aquella bruja. Estaba seguro que todavía andaba cerca y no lo dejaría ir tan fácilmente. En medio de la noche, mientras se hacía en su cama sin poder dormir, un pensamiento aún más aterrador cruzó por su mente. ¿Y si la bruja que bailaba no iba tras él, sino tras su hermanito pequeño? Por aquella idea se le revolvió el estómago, llenándolo de angustia y desesperación. Fabián sabía que no podía quedarse con los brazos cruzados, permitiendo que esa criatura maligna pusiera en peligro a su familia. Así que, armándose de valor, se levantó de la cama y decidió vigilar a su hermano durante toda esa noche, sin importar el miedo que sentía. Se sentó en una silla junto a la cuna del bebé y con los oídos alertas ante cualquier ruido extraño y los ojos bien abiertos, tratando de detectar cualquier signo de la presencia de aquella extraña mujer. Las horas pasaron lentamente y la oscuridad parecía volverse cada vez más densa e impenetrable. A medida que la noche avanzaba, Fabián comenzó a escuchar extraños susurros y murmullos más allá de la oscuridad, como si alguien estuviera hablando en voz baja, en las sombras. Intentó convencerse de que eran solo producto de su imaginación, pero no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. De repente, un grito aterrador llenó el aire, haciendo que Fabián se pusiera de pie de un salto. El llanto desgarrador de su hermano pequeño sonó en la habitación, y Fabián sintió cómo su corazón se detenía por un momento. Corrió hacia la cuna y, con horror, descubrió que la bruja había aparecido de la nada, con esas manos en forma de garras extendidas hacia el bebé, listas para arrebatarlo de la cuna. Al escuchar el llanto del bebé, la madre despertó sorprendida. Al ver a Fabián ahí,
quedó todavía más estupefacta al darse cuenta de la presencia maligna que acechaba a su bebé. La bruja primero giró hacia Fabián, mostrándole una sonrisa diabólica, mientras comenzaba a bailar su danza retorcida alrededor de la cuna, cada vez más rápido. Fabián sintió un terror inmenso, una angustia que le oprimía el pecho y le quitaba el aliento. No sabía qué hacer, pero estaba decidido a proteger a su hermano, aunque eso significaba enfrentar a la bruja y las terribles consecuencias que esto podría traer. Pero antes de que Fabián pudiera hacer algo, su madre comenzó a gritarle a la bruja, exigiéndole que se alejara y dejara en paz a sus hijos. Le gritó groserías, llenando la habitación con su ira y su miedo, hasta que de repente la presencia maligna se empezó a esfumar, sin dejar ningún rastro. Cuando el ser al fin se había marchado, la madre comenzó a llorar de miedo, y Fabián no se quedó atrás. Se abrazaron, trataron de consolarse mutuamente, y tomaron al bebé en sus brazos para calmar su llanto. Fue entonces cuando Fabián le contó a su madre que había visto a esa asquerosa bruja cuando regresaba de la escuela, y que en ese entonces no le había dicho nada para no preocuparla. Su madre entendió el silencio, y juntos decidieron quedarse despiertos toda la noche, cuidando al bebé, pues temían que aquella presencia maligna regresara en cualquier momento. La noche se hizo eterna, llena de temor y angustia. Cada ruido, cada sombra, les hacía saltar el corazón en el pecho. Sin embargo, no volvieron a ver a aquella bruja. Cuando por fin el sol comenzó a asomarse en el horizonte, la madre y Fabián se miraron, exhaustos pero aliviados. Habían logrado proteger a su hermanito, al menos por ahora. Pero ambos sabían que la bruja podría regresar en cualquier momento y que deberían estar siempre alertas para proteger a toda la familia de esa maldad. Al día siguiente, Fabián y su madre decidieron buscar ayuda para proteger a su familia de la bruja. Habían oído hablar de un brujo que vivía a las afueras del pueblo, conocido por su sabiduría en asuntos paranormales. Aunque estaban desesperados, se mostraron cautelosos al acercarse al brujo, pues también sabían que tenía fama de ser un anciano muy malhumorado. Cuando llegaron a la casa del brujo, le explicaron toda la situación y le suplicaron que les ayudara a proteger al bebé de la bruja. A la mañana siguiente, Fabián y su madre decidieron buscar ayuda para proteger a su familia de aquella malvada bruja. Habían oído hablar de un brujo que vivía a las afueras del pueblo, conocido por su sabiduría en asuntos paranormales. Aunque estaban desesperados, se mostraron algo cautelosos al acercarse al brujo, pues también sabían que tenía fama de ser un anciano muy malhumorado. Cuando llegaron a la vieja casa de aquel brujo, le explicaron la situación y le suplicaron que les ayudara a proteger al bebé. El brujo calmó a los dos y les dijo que le explicaran bien lo que estaba sucediendo. Al escuchar atentamente su historia, les dio algunas indicaciones que debían seguir al pie de la letra. Primero les indicó que debían poner ajos en la cuna del bebé, pues el fuerte olor alejaría a la bruja. También les recomendó una imagen de la Virgen María en la habitación, ya que la presencia de esta figura sagrada ahuyentaría a la criatura maligna. Fabián y su madre agradecieron al brujo por su ayuda y regresaron a su casa con prisa para poder llevar a cabo sus instrucciones. Empezaron colocando los ajos en la cuna del bebé y la imagen de la Virgen de Guadalupe, siguiendo las instrucciones del brujo. Cuando terminaron, Fabián sintió cierta tranquilidad al saber que su hermanito estaría más protegido. Con el corazón un poco más aliviado, se dirigió a la escuela, mientras su madre se quedaba en casa vigilando al bebé, con la esperanza de que las medidas tomadas fueran suficientes para mantener alejada a la bruja. Después de clases, Fabián tomó el mismo camino de siempre para regresar a su casa, pero esta vez con la seguridad de que la bruja no se atrevería a acercarse al bebé, gracias a los remedios que habían puesto en marcha. Pero
Para su sorpresa y horror, mientras caminaba por la calle solitaria, comenzó a escuchar nuevamente aquellos murmullos que le ponían los pelos de punta, seguidos de la tétrica canción que ya conocía tan bien. Bastante bien. Mientras esto sucedía, Fabián aceleró el paso y comenzó a rezar en su mente, pidiéndole a Dios que lo ayudara a enfrentar a aquella terrible presencia y protegiera a su familia. Pero apenas unos segundos después, la horrible mujer apareció a unos metros de él. Esta vez tenía los ojos inyectados en sangre y ya no sonreía. Se veía molesta, más bien se veía furiosa, como si estuviera siendo desafiada. La bruja nuevamente comenzó a danzar de aquella horrible manera. Sus movimientos retorcidos y sobrenaturales la hacían parecer un títere bajo el control de una mano invisible. Fabián, aterrorizado, no pudo evitar quedarse paralizado otra vez, observando cómo aquella criatura se acercaba una vez más, cada vez más cerca, con cada paso de su macabro baile. El miedo lo invadía, pero también la determinación de enfrentar a la bruja y proteger a su hermanito a toda costa. Fabián empezó a sentir una mezcla de miedo, pero también de determinación. Comenzó a correr desesperado, apenas pudiendo moverse, tropezando y sintiendo que la presencia maligna iba tras él. Su corazón latía al 1000 por hora mientras continuaba hacia su casa, rogando internamente para que la protección que habían colocado fueran suficientes para mantener a la bruja alejada. Cuando finalmente llegó, notó que la bruja ya no lo perseguía. Fabián creyó que quizás los remedios habían funcionado, permitiendo que la bruja solo pudiera asustarlo fuera de la casa, pero dentro de su hogar no tuviera poder alguno. Su madre lo recibió con un abrazo reconfortable y le aseguró que ya estaban a salvo gracias a los métodos que el brujo les había proporcionado. Esa noche la familia cenó café con pan dulce, tratando de recuperarse del terror que habían experimentado. Después de la cena, todos se dispusieron a dormir, con la esperanza de que las protecciones mantuvieran a la bruja alejada y pudieran descansar sin temor a que volviera a aparecer. Fabián se acostó en su cama, sintiendo el agotamiento en cada músculo de su cuerpo. A pesar de su cansancio, no pudo evitar mantenerse alerta, escuchando cualquier ruido y señal que indicara que la bruja había regresado. Pero a medida que pasaban las horas, la casa permaneció en calma. Finalmente, Fabián pudo conciliar el sueño, aunque su descanso fue intranquilo y lleno de pesadillas. Esa noche, mientras dormía, Fabián tuvo un sueño espeluznante. Soñó con la bruja bailando a su lado, su rostro retorcido y lleno de maldad. En el sueño, la bruja se dirigía lentamente hacia la cuna de su hermanito y, con sus dientes afilados, arrancaba la cabeza del bebé, mientras Fabián y su madre gritaban de angustia, incapaces de hacer nada para detener el horror que se desarrollaba frente a sus ojos. Despertando sobresaltado y empapado en sudor, Fabián sintió que el ambiente en la habitación había cambiado. El aire se sentía más pesado y el clima comenzaba a enfriarse hasta el punto de helarle la piel. El terror lo invadió mientras observaba a su madre y al bebé durmiendo, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Decidió comenzar a orar en silencio, pidiendo protección para su madre y para su hermano pequeño, pero sus oraciones fueron interrumpidos cuando sintió una mano helada que le tocaba el hombro. El pánico lo inundó mientras se giraba lentamente, temiendo encontrarse cara a cara con la bruja que había estado atormentando a su familia. Fabián, con el corazón en la garganta, voltea y ve a la bruja justo a su lado, saludándolo con la mano y sonriendo de una manera diabólica, como si fuera lo más natural del mundo. Su rostro estaba lleno de arrugas y sus dientes estaban podridos y afilados como si fueran cuchillos. La piel de la bruja parecía estirarse sobre sus huesos, como si estuviera demasiado ajustada,
y sus ojos inyectados en sangre resplandecían en la oscuridad. Fabián grita incrédulo, pues no sabía cómo había entrado a la casa, si habían puesto los ajos y la imagen de la Virgen María. La bruja, sin inmutarse, se dirigía hacia la cuna del bebé, arrancando los ajos y devorándolos uno por uno, con esa sonrisa retorcida. Al masticarlos, sus encías sangraban y su boca se llenaba de un líquido viscoso y asqueroso. Con cada ajo que engullía, soltaba una carcajada siniestra que resonaba en la habitación, despertando a la madre. La madre de Fabián, aterrorizada, grita desesperadamente a la bruja que se vaya, pero ésta ignora sus súplicas y toma la imagen de la Virgen María, partiéndola por la mitad con sus manos huesudas y bailando sobre ella, como si celebrara su victoria. Mientras la bruja danzaba, la tétrica melodía que siempre la acompañaba se escuchaba en el aire, aumentando el pánico en la habitación. La bruja se acercaba a la cuna y acariciaba al bebé, mirándolo como un depredador hambriento observaría a su presa. Le sonríe el niño, mostrándole los dientes podridos, y de su boca sale un líquido viscoso y amarillento que cae sobre la cuna, llenando la habitación con un olor nauseabundo y podrido, que hace que todos en la habitación tengan que taparse la nariz para no vomitar. La presencia maligna de la bruja se hace cada vez más fuerte, y Fabián y su madre saben que deben hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Fabián, lleno de miedo, pero decidido a proteger a su familia, corre rápidamente a la sala donde guardan una Biblia, y sin pensarlo dos veces, la toma en sus manos temblorosas y comienza a leer en voz alta varios pasajes, oraciones y salmos, esperando que el poder divino ahuyente a esa presencia. Al escuchar las palabras sagradas, la bruja comienza a retorcerse nuevamente, como si las palabras de la Biblia la estuvieran quemando por dentro. Su piel se comienza a arrugar aún más, y sus ojos permanecen a punto de estallar. Gritos guturales y angustiosos escapan de su garganta, aumentando el tono de la música espeluznante que la acompaña, mientras se retuerce y se contorsiona de una manera grotesca y casi inhumana. Aprovechando el momento, la madre de Fabián toma al bebé en sus brazos y lo cubre con su cuerpo, rezando en silencio para que esta pesadilla termine de una vez. Mientras tanto, la bruja sigue cambiando y finalmente, al no poder soportar más de las palabras sagradas, se desvanece una vez más en el aire, dejando solo una repugnante mancha de líquido viscoso en el piso, como único recuerdo de su presencia maligna. La madre, al ver la asquerosa mancha, no puede contenerse y comienza a vomitar, mientras Fabián, temblando y jadeando por el esfuerzo, sostiene la Biblia con firmeza, como si fuera su escudo protector. Ambos saben que se han enfrentado a un mal indescriptible y que, aunque han logrado ahuyentar a la bruja por ahora, no pueden bajar la guardia. Después de aquella terrible experiencia, la familia de mi amigo Fabián decidió buscar ayuda adicional para asegurarse de que la malvada bruja no regresara jamás. Contactaron a un sacerdote local, que acudió a su hogar y realizó una limpia, rociando cada rincón de la casa con agua bendita y rezando para proteger a la familia y su hogar de cualquier mal. Desde aquel día, la bruja nunca se volvió a aparecer, y él, mi amigo, jamás entendió por qué la bruja bailaba, pero después de eso, su vida y su familia regresaron a la normalidad. Con el paso de los años, el hermano pequeño de Fabián creció y se convirtió en un niño sano y feliz, completamente ajeno al peligro que corrió cuando era apenas un bebé. Fabián, por su parte, decidió no contarle nunca lo que había sucedido, no queriendo asustarlo con la historia de la bruja que intentó llevárselo. La historia de Fabián me dejó sorprendido y pensativo. Me recordó que el mal puede acechar en cualquier esquina y nunca se sabe cuándo una bruja se cruce enfrente de tu camino en una noche oscura y solitaria.
Si te ha gustado esta historia, por favor, te repito, dale like y suscríbete porque pronto estaré subiendo más historias aterradoras. Hasta pronto.